Lo primero raro fue la puerta del trastero. Domingo, 11:15 de la mañana. Irene estaba en casa de una amiga, Álvaro en el supermercado, y yo bajé al garaje a buscar la bici estática, decidida a empezar con ese propósito atrasado de ponerme en forma. Y ahí estaba, la puerta del trastero cerrada con llave. Una tontería, pensarás. Pero en esta casa solo se cerraba con llave si alguien estaba dentro. Y no debía haber nadie. Me acerqué despacio. Pegué el oído. Nada. ¿Álvaro? Pregunté en voz baja, aunque sabía que no estaba. Silencio. Me quedé ahí plantada unos segundos. Bajé la mano al pomo, por instinto, y volví a girarlo. Nada. Cerrado. No forcé nada. No hice ruido. Me giré y subí las escaleras de nuevo, sin correr, pero con la mente acelerada. No era paranoia. Esa puerta nunca se cerraba. En 12 años, jamás. Álvaro volvió a casa 20 minutos después, con una bolsa del Mercadona y el aliento a café. ¿Tú cerraste el trastero con llave? Le pregunté mientras colocaba yogures. Yo. No. No sé. Igual por seguridad, por... Nada, dije, fingiendo indiferencia. Pero por dentro, algo se encendió. No fue celos, ni rabia, ni sospecha concreta. Fue esa sensación incómoda de cuando algo no encaja y no sabes por qué. Esa noche, no pude dormir. No por miedo. Por curiosidad. Y al día siguiente, cuando Álvaro se fue al trabajo, hice algo que nunca había hecho. Busqué la copia de la llave del trastero en su cajón de la mesilla. Y bajé. Lo que encontré ahí dentro, fue el principio del fin. Bajé las escaleras despacio, aún con la llave apretada en la mano, escuchando los sonidos normales de la casa sobre mi cabeza. El lavavajillas, el tic del reloj, el ruido lejano de un coche arrancando. Abrí la puerta del trastero con un clic seco, y de inmediato supe que algo no estaba bien. No había olor a pintura vieja ni cajas de Navidad, sino un leve rastro de perfume caro, de esos que no usamos ninguno de los dos. El interior estaba limpio, ordenado como siempre, pero sobre una caja de herramientas vi algo que no tenía sentido, una camiseta negra de tirantes, doblada con cuidado, y al lado, un envoltorio de preservativo. Me quedé quieta un segundo, intentando razonar. Pensé en 1000 excusas. Quizás no era lo que parecía, quizás era de hace años, quizás era una broma estúpida. Pero la prenda era nueva, el envoltorio también, y el perfume seguía flotando en el aire. No revisé más. Cerré la puerta, subí las escaleras, lavé mis manos en el fregadero aunque no estuvieran sucias, y me senté en la mesa de la cocina mirando al suelo. Me quedé así unos minutos, con la vista clavada en una baldosa rota que siempre prometíamos cambiar. Cuando Álvaro volvió, le sonreí. Le pregunté si había encontrado los tomates que me gustaban. Me dijo que sí, y los puso en la nevera sin sospechar nada. Pasaron 2 días. No dormí, no comí bien, pero disimulé. No era la primera vez que Álvaro hacía cosas raras, pero aquello no era raro, era concreto. El tercer día hice lo que nunca pensé que haría, fui a la oficina de la empresa donde trabaja. No para entrar, no para buscar escándalos. Solo quería mirar. Me quedé en una cafetería frente al edificio, tomando un café que no me gustaba, observando quién salía, quién entraba, si alguna cara me resultaba familiar. Después de 1 hora, la vi. No por su cara, sino por el bolso, un bolso rojo chillón, de esos imposibles de ignorar, que Álvaro había mencionado hace meses con un comentario tonto. Parece un semáforo andante, había dicho. La mujer era más joven, no por mucho, pero sí se notaba. Estaba arreglada, hablaba por teléfono,
se reía. No sé cómo supe que era ella, pero lo supe. Y entonces apareció él, saliendo del edificio, mirándola. No se tocaron, no hablaron, pero hubo algo en la manera en que ella bajó el tono de voz y en cómo él miró a los lados antes de cruzar la calle que me confirmó todo. Volví a casa sin decir nada. Me duché, preparé cena, ayudé a Irene con los deberes. Álvaro llegó a las 8 como siempre, diciendo que había tráfico. Me preguntó cómo había ido mi día. Le dije que tranquilo. Me miró unos segundos, luego bajó la vista. Me preguntó si pasaba algo, y le dije que no. Esa noche, cuando se durmió, volví a bajar al trastero. Revisé cada rincón. Encontré una manta doblada dentro de una bolsa de supermercado, una botella de agua sin abrir, y debajo de una caja de libros viejos, un neceser pequeño con productos de maquillaje. Todo escondido, como si no quisiera deshacerse de nada, como si esperara volver a usarlo. Salí de ahí y dejé la puerta abierta. La mañana siguiente, Álvaro bajó al coche antes de irse al trabajo. Volvió a entrar en casa, me miró desde la puerta del salón. ¿Fuiste al trastero?, preguntó sin rodeos. Sí. No dijo nada más. Nos miramos en silencio. Él no negó, no preguntó por qué, no se justificó. Solo me miró. En ese segundo entendí que lo sabía, que no tenía intención de ocultarlo más. Le dio igual. Se giró, cerró la puerta, y se fue a trabajar como si nada. Me quedé de pie, con el corazón latiendo lento pero fuerte, y en mi cabeza apareció la única idea que no podía ignorar. Ya no me tenía miedo, porque pensaba que yo no haría nada. ¿Qué me quedaría? ¿Qué aguantaría? No lloré. No grité. No le mandé mensajes, no lo confronté. Solo me senté frente al portátil, abrí una carpeta nueva y empecé a escribir. Nombres, fechas, detalles. Me apunté el nombre que figuraba en el neceser. Lo busqué. Era ella. Tenía redes sociales abiertas, fotos en la oficina, comentarios de compañeros. Entre ellos, uno de Álvaro. Qué suerte trabajar contigo cada día. Antiguo, inofensivo, pero suficiente para unir piezas. Esa noche, antes de dormir, Álvaro me preguntó si quería que ordenáramos el trastero el fin de semana. Le dije que no, que ya lo había hecho yo. No respondió. Se giró en la cama, me dio la espalda, y apagó la luz. Dormí tranquila por primera vez en días. Porque si él creía que yo no haría nada, estaba muy equivocado. La oportunidad llegó más rápido de lo que pensaba. Era jueves por la tarde, Irene se había quedado a dormir en casa de sus abuelos y Álvaro llegó antes de lo habitual, con una botella de vino bajo el brazo, como si intuyera que algo iba a pasar o quizá como un intento absurdo de retomar una normalidad que ya no existía. Me preguntó si quería cenar algo especial, si pedíamos sushi o hacíamos una tortilla. No le contesté. Solo lo miré desde la cocina mientras apoyaba la botella en la encimera y abría un cajón buscando el sacacorchos. Supe que no podía seguir haciendo teatro. Había pasado una semana entera desde que vi el neceser en el trastero y la cara de ella saliendo de su trabajo, y cada minuto había sido como una cuenta atrás hacia este momento. ¿Cuánto tiempo llevas con ella?, le solté mientras servía 2 copas de vino con la mano temblando. Álvaro no dijo nada. Ni se inmutó. Siguió girando el corcho con calma hasta que lo sacó por completo, como si no hubiera escuchado la pregunta. Luego me miró, levantó la copa y me la ofreció. No la acepté. No sé de qué hablas. Claro que lo sabes. Hablo del trastero. Hablo del maquillaje, de la manta, de los preservativos. Hablo de ella, la del bolso rojo. La que ves en tu trabajo, la que te mira como si fueras algo más que un profesor aburrido.
Álvaro dejó la copa sobre la encimera. Por fin me miró de verdad, con esa cara de no saber si negar, enfadarse o actuar como si nada. No tienes pruebas. ¿Necesito pruebas? ¿De verdad piensas que esto es un juicio? Lo que encontré ahí abajo no era una suposición. No me lo contaron. Lo vi. Lo olí. Lo toqué. Lo lavé con mis propias manos antes de tirarlo a la basura. No fue nada, Clara. No fue importante. ¿No fue importante? Entonces, ¿por qué escondías cosas? ¿Por qué esa puta puerta estaba cerrada con llave? No digas tonterías. No, tonterías no. Lo que tú hiciste fue una traición. Y ni siquiera tienes los cojones de reconocerlo con dignidad. La tensión se volvió insoportable. Álvaro se cruzó de brazos, se apoyó contra el fregadero y desvió la mirada. Fue solo una vez. No me mientas. Fuiste varias veces. Guardaste una manta, guardaste maquillaje, había más de un envoltorio. También fue una vez cuando bajabas a ese trastero con ella mientras yo ponía lavadoras o preparaba la cena. Te estás montando una película. No me jodas. No soy estúpida. ¿Y tú qué esperas que diga? ¿Que lo siento? ¿Que me equivoqué? ¿Que fue un error? ¿Que me dejé llevar? Ya estás grande, Clara. Ya sabes cómo funciona esto. Hay rutina, hay aburrimiento, hay ganas de sentir algo diferente. No tiene que ver contigo. No es que me falte nada, pero necesitaba otra cosa, algo fuera de este guión repetido. Entonces no me mires como si estuvieras haciendo lo correcto. Me mentiste, me usaste, y encima te atreves a justificarlo con frases de mierda. Podrías habértelo guardado, podrías haberla follado en un hotel como hacen los cobardes, pero no. Lo hiciste aquí, en nuestra casa, a 2 metros de donde duerme nuestra hija. No fue así. No mezcles a Irene. ¿No la mezcle? ¿Y qué crees que va a pasar cuando se entere? Porque se va a enterar. Yo no pienso cubrirte. No pienso ponerme de cómplice en este circo tuyo. Álvaro se acercó, alzó la voz, y por primera vez vi miedo en sus ojos. ¿Le vas a decir eso a la niña? ¿Le vas a destruir la imagen que tiene de su padre? No soy yo quien ha destruido nada. Fuiste tú. Fuiste tú cuando cerraste esa puerta con llave. Cuando la trajiste aquí. Cuando pensaste que yo no me daría cuenta. Te creí durante años, Álvaro. Me comí tu versión del matrimonio perfecto mientras tú ibas al trastero como si fuera tu puto hotel de paso. No contestó. Se quedó quieto, con la cara rígida y los ojos fijos en el suelo. Luego, sin decir palabra, recogió su copa de vino, bebió un trago largo y se marchó al salón. Me dejó sola en la cocina, con las manos apoyadas sobre la encimera y el corazón latiendo como si acabara de correr una maratón. No me pidió perdón, no lloró, no se arrodilló, no hizo ninguna de esas cosas que uno espera de alguien que sabe que lo ha destrozado todo. Y en ese momento, entendí que no solo había perdido la confianza en él. Había perdido el respeto. Y eso, a diferencia del amor, no se recupera. El sábado por la mañana, Álvaro se levantó temprano y se marchó sin decir a dónde iba. No me preguntó si quería café ni me deseó buenos días. Solo se vistió, cogió las llaves y salió, como si no hubiéramos tenido la conversación más importante de nuestra vida 48 horas antes. No me molesté en preguntarle nada. Me quedé en la cocina, viendo la tostadora sin encender, preguntándome si él creía que podía simplemente ignorarlo todo y seguir con su rutina, como si yo fuera un obstáculo menor y no la mujer a la que traicionó dentro de su propia casa. A media mañana, Irene volvió de casa de sus abuelos y notó el ambiente tenso. Le dije que su padre estaba ocupado,
que más tarde vendría. No era momento de explicarle nada. A las 3 de la tarde, mientras recogía el salón, sonó el timbre. Pensé que era él, que volvía como si nada, pero al abrir la puerta me encontré con mi hermana, Nuria, con el rostro desencajado. No me saludó, no me abrazó, solo entró con paso firme, cerró la puerta y me enseñó su móvil sin decir una palabra. En la pantalla había un video. Reconocí el lugar de inmediato. Era el trastero. En la imagen se veía a Álvaro abrazando a una mujer, la misma del bolso rojo, mientras se reían y se besaban con descaro. No duró más de 20 segundos, pero fue suficiente para congelarme el cuerpo entero. Miré a mi hermana sin entender nada. ¿De dónde has sacado esto? Lo ha enviado él. Álvaro. A la familia. A tus padres. A mis padres. A todos. ¿Qué dices? Dice que quiere que todos sepamos la verdad. Que ya no va a esconderse. Que está harto de fingir una vida que no quiere vivir. Y que tú, según él, lo empujaste a buscar lo que le faltaba. Me costó varios segundos procesarlo. No solo había sido lo suficientemente cobarde para culparme, sino que además había tenido la desfachatez de exponerme ante toda mi familia, como si yo fuera la causante de su doble vida. Mi cara se calentaba, no de vergüenza, sino de rabia. Y entonces lo entendí todo. Su silencio, su calma, su copa de vino después de la confrontación. No era indiferencia. Era cálculo. Ya tenía un plan. Ya había decidido cómo limpiarse las manos y salir como víctima. ¿Y qué esperas que haga? ¿Que me quede callada mientras él se pasea con su puta y me hace quedar como la loca? No, Clara. No espero eso. Vine a avisarte porque si no te defiendes tú, lo hará él. Ya está hablando con los padres de Irene. Ya empezó a contar su versión. Dice que tú lo maltratabas emocionalmente. Que vivía en un ambiente frío. Que la casa era un desierto. Que solo buscaba calor. ¿Calor en el puto trastero? Lo que sea, pero ya empezó la guerra. Y si tú no haces algo, la vas a perder. No le contesté. Subí a mi habitación, abrí el portátil y empecé a redactar un correo. No iba a responder con gritos, ni con vídeos. No iba a dar lástima ni a pedir comprensión. Iba a mostrarles a todos exactamente quién era Álvaro. Fui directa. Sin adornos. Expliqué lo que había encontrado en casa. Expliqué lo que él no dijo. Que se llevó a su amante a la misma vivienda donde duerme nuestra hija. Que me mintió durante meses. Que cuando lo confronté, no mostró ni una pizca de remordimiento. Que eligió el camino más sucio, contar una historia inventada para que yo quedara como una amargada. Adjunté fotos. Adjunté el envoltorio que no había tirado. Incluso subí una imagen del neceser. Envié todo a las mismas personas a las que él había enviado su video. Familia, amigos, sus compañeros del instituto. No me tembló el pulso. Sabía lo que hacía. A la noche, él volvió. Entró como si nada, dejó las llaves sobre la mesa y caminó hacia la cocina. Me encontró allí, sentada, con el móvil en la mano. Me miró y sonrió con cinismo. Así que ya te enteraste. Sí. Y tú también te vas a enterar. ¿A qué te refieres? A que tu familia ya sabe la verdad. Tus amigos también. Tus compañeros. A ver si en la sala de profesores te siguen respetando cuando sepan que usaste un trastero como motel. A ver si tu hermano sigue creyendo que eres un tipo correcto cuando lea los mensajes que me mandabas justo después de estar con ella. Su sonrisa desapareció. Se quedó mudo. Por primera vez desde todo esto, vi pánico en su cara.
No rabia. No superioridad. Pánico real. Clara, no tenías que hacer eso. Esto es entre tú y yo. No. Tú lo hiciste público. Tú mandaste videos. Tú dijiste que querías mostrar la verdad. Pues ya está. Ahí la tienes. Que cada uno saque sus conclusiones. Se quedó de pie unos segundos. Luego agarró su chaqueta y se marchó sin decir nada. Cerró la puerta con más fuerza de la necesaria. Y por primera vez, me sentí tranquila. No feliz. No victoriosa. Pero sí en paz. Porque él había querido jugar sucio. Y ahora, le tocaba vivir con las consecuencias. Pasaron 5 días desde que Álvaro salió de casa sin decir a dónde iba. No llamó, no escribió, no intentó contactar conmigo ni con Irene. Me llegaron comentarios sueltos de conocidos, mensajes vagos de amigos en común, rumores sobre que se estaba quedando en casa de un compañero del instituto. Nadie sabía nada concreto, pero a todos les parecía bien opinar. Lo más duro era que Irene empezó a preguntar. Al principio evitaba el tema, pero el cuarto día, mientras cenábamos las dos solas, soltó la pregunta sin rodeos. ¿Papá se ha ido por tu culpa o por la suya? Me quedé helada. No por la pregunta en sí, sino porque su tono era seco, directo, como si llevara días ensayándola. Le dije que era una situación complicada, que había cosas que ella no podía entender aún, pero que su padre y yo estábamos atravesando un momento difícil. Irene no lloró, no insistió. Solo asintió con la cabeza y siguió comiéndose el yogur, como si mi respuesta no le dijera absolutamente nada. El sexto día, recibí un mensaje de Álvaro: podemos hablar hoy por la tarde, sin gritos. Lo leí varias veces. La frase parecía escrita por un desconocido. Ni una disculpa, ni una excusa, solo esa frialdad de quien quiere negociar condiciones. Le respondí con una hora y el lugar, casa, a las 6. Llegó puntual, sin tocar el timbre, con sus llaves, como si todavía viviera allí. Vestía normal, como siempre, como si no hubiera pasado nada. Nos sentamos en el salón. Irene estaba en casa de una amiga. No cruzamos palabras durante casi un minuto. ¿Has venido a quedarte o a recoger tus cosas? He venido a aclarar las cosas. No quiero más escándalos, ni vídeos, ni correos a gente que no tiene por qué estar metida en esto. La gente se metió porque tú los metiste. Yo solo completé la historia. ¿Sabes qué te pasaste? No hacía falta. ¿No hacía falta? Entonces, ¿qué hacía falta, Álvaro? ¿Que yo llorara en silencio y tú siguieras quedando como el marido traicionado? ¿Eso te parecía más justo? Lo que hicimos los dos fue exponernos demasiado. Pero ya está. No quiero seguir con eso. Habla claro. ¿Vas a pedir el divorcio? No. No. No quiero divorciarme, Clara. No todavía. Quiero tiempo. Necesito espacio. Esto se ha salido de control muy rápido. Necesito entender qué quiero hacer con mi vida. ¿Y eso qué significa para mí? Que me quede aquí esperando mientras tú decides si vuelves o no. Significa que no quiero perder a Irene. Significa que no quiero perder la casa. Significa que no quiero que esto se convierta en una batalla legal en la que ella tenga que escoger entre nosotros. No lo puedes evitar, Álvaro. No después de todo esto. Irene ya está dentro de esto. Y no porque yo la haya metido. Lo sé. Pero no quiero firmar nada ahora. Quiero ver si podemos resolverlo con tiempo. ¿Resolverlo? ¿Tú de verdad crees que después de lo que hiciste hay algo que resolver? Sí. Porque a pesar de todo, tú y yo no estábamos bien desde hace tiempo.
Y no lo digo para justificarme. Lo digo porque es cierto. Yo también lo sabía. Y no por eso me fui a follarme a nadie. Tú no, pero tampoco hiciste nada para cambiarlo. Llevábamos meses viviendo como compañeros de piso. Y yo no supe afrontarlo bien, lo reconozco. Pero tú tampoco hiciste ningún esfuerzo. Yo no soy la que escondió a una mujer en el trastero. No, tú solo te callaste y me ignoraste hasta que todo se volvió insoportable. No me culpes de tu cobardía. No viniste a hablar. Viniste a que te diga que puedes seguir en pausa. Pero no, Álvaro. No puedes. ¿Qué quieres entonces? Quiero que decidas. No mañana. No el mes que viene. Hoy. Si quieres esta familia, peleas por ella. Si no, coges tus cosas y te largas definitivamente. ¿Y si digo que no puedo decidir ahora? Entonces lo decido yo. Hubo un silencio largo. Él no dijo nada. Se pasó la mano por la cara, miró la mesa, el suelo, el sofá donde tantas veces se durmió viendo la tele como si no pasara nada. No había rabia en su cara. Había cansancio. O derrota. No voy a volver, dijo por fin. No sé si es con ella, no sé si solo, pero no voy a volver. Esto ya no tiene sentido. Y no lo digo con odio. Solo, estoy vacío. Vale. ¿Eso es todo? Sí. No pienso arrastrarme por ti, ni rogarte que cambies de idea. Ya no. ¿Qué vas a hacer? Seguir adelante. No por ti. Por mí. Por Irene. Porque alguien en esta casa tiene que tomar decisiones de verdad. Asintió en silencio. Se levantó. Caminó hacia la puerta sin mirar atrás. Cuando giró la manilla, se detuvo un segundo. A pesar de todo, te quise. Yo también. Pero ya no. Y se fue. Esta vez sin cerrar con llave. Cuando se cerró la puerta, no lloré. No sentí alivio ni pena ni rabia. Solo una especie de silencio seco que no sabía si era calma o simplemente el vacío que queda cuando se rompe algo que llevabas años sosteniendo. Me quedé en el mismo sitio, sentada en el sofá, mirando hacia el pasillo como si aún esperara que se arrepintiera, que volviera y dijera que no, que había sido un error, que no podía seguir sin nosotras. Pero no volvió. Y no esperaba que lo hiciera, aunque una parte ridícula de mí, la parte que aún creía en ciertas lealtades básicas, lo deseaba. Me levanté lentamente, guardé las copas, apagué la luz del salón y subí al cuarto de Irene. Estaba dormida, con la tele encendida y el volumen bajo. Me senté a su lado y le acaricié el pelo, con cuidado de no despertarla. Esa noche no dormí en mi cama. Dormí con ella. No por miedo ni por necesidad, sino porque sentía que debía empezar a cuidar lo que de verdad importaba, sin distracciones, sin excusas. A la mañana siguiente, desperté antes que ella y me fui directamente a la cocina. Preparé el desayuno, no por rutina, sino porque necesitaba empezar a llenar los huecos del día con algo que no fueran preguntas. Cuando bajó, me miró desde la puerta sin decir nada. Le sonreí con la misma naturalidad de siempre y le pregunté si quería tostadas. Asintió sin hablar y se sentó. Tardó unos minutos en decir lo que tenía en la cabeza. Papá no va a volver, ¿verdad? No, respondí. Y no es por ti. Eso tienes que tenerlo claro. ¿Es por otra mujer? También. Pero sobre todo es por él. Porque no sabe lo que quiere. Porque no quiso cuidarnos. No dijo nada más. Comió en silencio, pero no se le notaba asustada ni triste. Solo estaba procesando. Y eso me hizo sentir que quizás estaba haciendo las cosas bien,
aunque no lo supiera con certeza. Durante las semanas siguientes, me dediqué a ordenar papeles, cambiar cuentas bancarias, borrar contactos que ya no tenían sentido. Fui al trabajo cada día como si nada, y al volver a casa me ocupaba de lo mío, de Irene, del silencio nuevo que había en casa, menos tenso, más soportable. Un día me encontré con la madre de Álvaro en el supermercado. Me miró con una mezcla de compasión y reproche, como si yo hubiera sido responsable de todo. Me saludó con frialdad y me preguntó si podía ver a su nieta el fin de semana. Le dije que por supuesto, que Irene no tenía culpa de nada, y que siempre tendría acceso a su familia. Me agradeció con un gesto leve y se fue sin preguntar por mí. No me sorprendió. La familia de Álvaro nunca me tuvo cariño sincero. Siempre me vieron como alguien que lo apartó de su vida anterior, como si yo fuera un paréntesis en su historia y ahora que ya no estaba conmigo, todo podía volver a la normalidad. Me dio igual. Ya no me importaban esas cosas. Una tarde, mientras recogía la ropa del tendedero, recibí un mensaje de un número desconocido. Era ella. La del bolso rojo. Me escribía para pedirme disculpas si en algún momento su relación con Álvaro había causado daño. Lo leí 3 veces antes de contestar. No insulté, no descargué rabia. Solo respondí con una frase: lo que hiciste fue sucio. Pero eso es asunto tuyo. Yo ya estoy en otra parte. No volvió a escribir. Poco a poco, me fui acostumbrando a esta nueva vida. Una vida con rutinas distintas, sin tener que justificarme, sin mirar relojes pensando en a qué hora llegaría él, sin fingir que todo estaba bien para evitar una discusión. Empecé a dormir mejor, empecé a hablar más con Irene, a preguntarle cosas simples que antes pasaban de largo porque siempre había alguna tensión flotando en el ambiente. También empecé a decir que no a planes, a compromisos, a gente que solo quería curiosear. Aprendí que no tenía que dar explicaciones a nadie sobre lo que había pasado. Que era mi historia, mi desastre, y también mi reconstrucción. Una noche, mientras estábamos viendo una película, Irene se giró y me dijo que últimamente me veía más contenta. Le pregunté si eso era bueno o malo. Me dijo que era raro, pero que le gustaba. Y con eso me bastó para saber que estaba en el camino correcto. No sabía lo que iba a pasar en 6 meses, ni en un año, ni si algún día tendría ganas de volver a compartir mi vida con alguien. Pero lo que sí sabía era que había salido de algo que me estaba haciendo daño y que no pensaba volver a ese lugar. El divorcio llegó 3 meses después. Lo firmamos sin abogados en medio, con un acuerdo simple y directo. Él quiso poner condiciones, repartir días, decidir cosas que ya no le correspondían, pero no le dejé. Yo sabía lo que era justo, y lo defendí sin gritar. Él accedió. Me dijo que esperaba que un día pudiera perdonarlo. No le respondí. Hoy han pasado 7 meses desde que todo empezó a desmoronarse. A veces me despierto y tardo unos segundos en recordar que ya no está. Pero en vez de tristeza, lo que siento es una extraña sensación de haber recuperado algo que había perdido hace años, a mí misma. No sé si esto es una victoria. No me interesa que lo sea. Solo sé que es vida, y es mía. Y eso es suficiente.